Bienvenidos al programa Palabras de Vida. En este programa que se transmite a diario, a este horario, escucharás a los distintos pastores del Ministerio del Evangelio Eterno compartiendo las palabras de vida. Y en este día te dejamos con el pastor de las iglesias de Covina y Rialto, el pastor Alfonso Altuve. Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un placer saludarles a todos ustedes por las diferentes plataformas del canal del Evangelio Eterno. En este hermoso día tendremos un tema que es muy importante a poder considerar y poder así reflexionar sobre ello. Pero antes de poder comenzar con este hermoso tema del día de hoy, quisiera que todos ustedes puedan gentilmente acompañarme para poder orar al Señor y poder así solicitar su ayuda y su guía. Así que les invito a que me acompañen en el nombre poderoso de Cristo Jesús, de rodillas, a poder solicitar la ayuda de nuestro Dios. Padre nuestro, glorificado y exaltado sea su bendito nombre. Estamos muy agradecidos, mi Señor, por este hermoso día que nos ha brindado. Y queremos suplicarle primeramente el perdón de nuestras faltas y así, mi Señor, también suplicarle en el amor de su nombre podernos proveer la gracia del Espíritu Santo para así, mi Señor, poder iniciar con este hermoso estudio en el cual todos nosotros seremos beneficiados por la gracia del Eterno. Acompáñenos pues, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así es, queridos hermanos y querida familia, es un placer nuevamente saludarles. Vamos a tener un precioso tema y ahora sí podemos abrir la palabra del Señor. Ya tenemos su autorización y vamos a participar de un tema muy importante que ustedes pueden ver en sus pantallas, que lleva por título COVID-19 y la salida al campo. Pareciera un poco tentador conversar o tener una predicación sobre este tema de COVID-19 y la salida al campo. Saben que dentro de ello quisiera primeramente comenzar que hay muchos temas en el ámbito adventista que son muy tabús hablar de ellos, que de alguna manera todavía hay ciertas discrepancias o cierta manera de pensar concerniente a diferentes temas dentro del mismo pueblo adventista del séptimo día. Por ejemplo, al mencionar alguno de ellos, podemos nosotros mencionar sobre las trompetas. Dentro del mismo pueblo adventista hay diferencias sobre la interpretación de las trompetas como tal. ¿Y qué hablar de los 144,000, los 24 ancianos? ¿Será que dentro del mismo pueblo también participa de diferente participación de interpretación de ello? Claro que sí. Pero ¿qué de los pilares fundamentales dentro de lo que es nuestra fe? Como lo es el santuario, como lo es también la reforma pro salud, que es algo muy interesante que como pueblo adventista reconocemos y admitimos como pueblo que fue levantado con una grande enseñanza y una grande obra por hacer, que es la reforma pro salud. Pero dentro de ello, que reconocemos los escritos de la sierva del Señor, también encontramos que hay discrepancia, que hay manera de poder apreciar esta grande revelación del Espíritu Santo concerniente a lo que es la área de la salud. Nosotros sabemos como pueblo que hay diversidad de citas donde muestra qué es lo que es lícito comer y también cuál es la recomendación de parte bíblica hacia su pueblo, qué debemos hacer al respecto concerniente a ello. Pero dentro del ámbito adventista hay también esa disensión o hay de esa manera de pensar diferente, ¿verdad?, concerniente a este tema. A nivel mundial como pueblo adventista del séptimo día, que hay recomendación dentro del espíritu de profecía de que qué debemos hacer sobre la reforma pro salud, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en el régimen alimenticio, mensajes sobre la salud, consejos sobre la salud. Y así, ¿verdad? Varios escritos de hermana White, también como el libro de Médico Misionero, que es muy importante también, ¿verdad? Pero, ¿qué de hablar del mensaje del tercer ángel también?
Como pueblo adventista nosotros tenemos esa identidad como pueblo. Nacimos con esa identidad del santuario, del mensaje del tercer ángel. Pero en realidad el pueblo adventista del séptimo día a nivel mundial puede participar fielmente de poder predicar este mensaje del tercer ángel como tal, y el santuario y la reforma pro salud y todos aquellos temas importantes que es identidad como pueblo. Por eso, el día de hoy, viendo la circunstancia en la cual hoy en día el mundo está siendo acechado, tuvimos a consideración, por la gracia de Dios, participar del tema COVID-19 y la salida al campo. Vamos a tratar, ustedes van a ver las diferentes imágenes como es la siguiente, de manera tentativa ustedes pueden ver cómo el mundo aparece en cuarentena por esta grande pandemia del coronavirus. Y en la imagen presenta que un mundo está cubierto por una mascarilla, ¿verdad? Que es la recomendación a nivel mundial, poderse cubrir el rostro o específicamente su área de la boca y la área de la nariz para poderse proteger. Incluso ustedes han visto los diferentes medios de comunicación que incluso tienen alguna participación de plástico protector de lo que es todo el rostro, en el área de los ojos también. Así que es importante, querida familia y hermanos, que en este tema del día de hoy vamos a tocar todo lo concerniente en alguna área de lo que es salida al campo. Pero para salir del campo, la recomendación es que salgamos de ahí, sí, pero tenemos que de alguna manera participar de vivir en las ciudades para poder salir al campo. Por eso el Señor a lo largo de la historia ha venido considerando en los diferentes registros bíblicos mostrarnos su amonestación para todos nosotros de no entrar en ese territorio. Es la primera enseñanza como tal. Dice la palabra del Señor y la sierva del Señor también, que nunca fue el plan de Dios que su pueblo habitase en las ciudades. Miren qué interesante es eso, familia. Nunca fue considerado el plan de Dios que su pueblo habitase en las grandes ciudades y populosas, ¿verdad? Que hoy en día podemos enumerar muchas de ellas. Pero el Señor nos invita a que a pesar de ello, de que la decisión ha sido nuestra, miren qué interesante cómo es la participación del pueblo de Dios y de la raza humana como tal a lo largo de los siglos hasta el día de hoy. Muchos han considerado a manera personal tomar la decisión por diferentes factores de poder ir hacia la ciudad. La sierva del Señor dice también en unos escritos muy importantes que muchos son seducidos o llevados hacia las ciudades por la participación económica y la estabilidad que les puede presentar lo que son las ciudades. Tal vez, entre comillas, pareciera tal vez la facilidad de poder encontrar un trabajo que sea un poco mejor remunerado en lo concerniente al campo. También en la área de la educación también pudiera ser importante reconocer esta área también, que tal vez las facilidades se pueden presentar un poco mejor en lo concerniente a las ciudades a diferencia al campo. Y en el área de la salud también, entre comillas, pareciera que los mejores hospitales se encuentran en las grandes ciudades, en las cuales pueden brindar un mejor servicio de tecnología hoy en día a la vanguardia a nivel mundial. Y hay muchas cosas en las cuales podemos conversar y pues hablar, discutir sobre esta parte de los beneficios que pudieran considerarse en las ciudades y también los beneficios que se pueden participar en el campo. Pero vayamos primeramente a la palabra del Señor, y ustedes conocen el registro bíblico donde se encuentra el primer constructor de las ciudades. Muchos en algún momento la primera impresión que vienen a sus mentes concerniente al primer constructor es Nimrod. Pero déjame decirte en el amor del Señor que el primer constructor no fue Nimrod, sino fue aquel hombre llamado Caín. Y ustedes lo han escuchado en diferentes plataformas que se encuentran en Génesis capítulo 4. Caín ahí nos dice en Génesis capítulo 4 que fue el primer constructor de las ciudades y que como tal
ustedes pueden ver en la imagen a continuación, allí podemos ver a Caín participando de lo que es la construcción o los planos de construir su grande ciudad en aquel entonces, y le colocó por nombre el nombre de su hijo primero, que es Enoc. Por eso es importante, familia, que nosotros vemos de dónde proviene la iniciativa de poder edificar o vivir o radicar en una ciudad, y eso viene de la área de la simiente en la cual nosotros tenemos registros de que fue la simiente que se apartó del grande plan de Dios que tenía para su pueblo. Y de ahí, de esa simiente, podemos nosotros ver cómo se ha venido desarrollando a lo largo del tiempo conforme a lo que se participó en lo que es apartarse de Dios, incluyendo pueblo que fue rescatado en algún momento, se apartó del plan divino, como lo fue los descendientes de Noé también. Uno de sus 3 hijos tomó la decisión equivocada de poder apartarse de Dios de una manera tentativa y gravosa, que ha sido el efecto tan grande en este tiempo para nosotros. De esa descendencia, de ese linaje, vienen diferentes hombres que se han apartado y hoy en día son grandes naciones establecidas y que han estado en contienda de manera a lo largo de la historia con el grande pueblo del Señor. Por eso nosotros vemos en la primera imagen, que es la primera introducción de quién fue el primer constructor de grandes ciudades. Y ahora quisiera participar a ustedes que puedan ver en la imagen a continuación en sus pantallas, poder ver también lo que nos dice Génesis capítulo 12, verso 1 al 2. Y esto es muy interesante, familia, que nosotros reflexionemos en esto, porque aquí nosotros vemos cuál es también la participación de Dios para la enseñanza a su pueblo, que no quería que el pueblo de Dios estuviera contaminándose con estar entre medio de aquellos hombres y sociedades de pecado que adoraban dioses. Miren qué interesante. Vemos Génesis capítulo 12, verso 1 al 2, dice así: Dios llama a Abraham. Miren qué hermoso tema. Dice así el verso primero: pero Jehová, habiendo dicho a Abraham. ¿Quién está hablando aquí, familia? Jehová. Pero Jehová, habiendo dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Es importante poner atención a estas palabras. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mire qué hermoso. Verso 2 dice así: y haré de ti Abraham, una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Aquí nosotros vemos la amonestación y la recomendación que hace Abraham, Dios, de apartarse de su casa, de su parentela, y poder seguir a una estrella que el Señor mismo le iba a mostrar a él. Pero viene la pregunta entonces: ¿por qué el Señor le solicitó a Abraham, por medio del diálogo que tuvieron ellos, de decir: vete de la casa de tu padre y tu parentela y pues vete a una tierra que yo te mostraré? Esa es una grande pregunta. Por eso la imagen a continuación vemos el signo de interrogación. ¿Por qué el Señor hizo eso para con su siervo? ¿Será que el lugar que estaba él, con sus padres, con su familia, su descendencia, tenía un factor de que era necesario sacarlo de ese lugar? Por eso es interesante que nosotros veamos en la palabra del Señor qué nos dice al respecto de ello, porque la palabra siempre tiene una respuesta para una pregunta. Y la pregunta era: ¿por qué el Señor le solicitó salir de allí? Miren lo que dice, y acompáñenme en el libro de Josué. Josué 24, verso 1 al 3, encontramos la respuesta a esta pregunta. Miren lo que dice el verso primero. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Josué, llamado por Dios, invita a reunir a todas las tribus de Israel en Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron todos ellos delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Yahweh,
Dios de Israel, vuestros padres habitaron, pongan atención en esta frase, familia, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Aquí encontramos por qué el Señor le dio esta indicación a su siervo, porque servían a quienes, a dioses extraños. Dice el verso 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di también a Isaac. Miren qué interesante cómo el Señor, de un lugar de paganismo, de idolatría, lo sacó de ahí para llevarlo por el rumbo de lo que es la tierra de Canaán. ¿A ti te gustaría tal vez ya no entrar a la tierra de Canaán terrenal, sino a la tierra de la Canaán celestial? Qué hermoso sería, ¿verdad? Y así pues dice el registro que de esa obediencia que Dios hizo para con su siervo, aumentó la descendencia para que por medio de ese linaje escogido y apartado para que se conservara de una manera especial, de allí tendría que haber resurgido el linaje perfecto, y así vino el Señor, el Mesías, de ese linaje, de lo que fue aquella simiente cuidada, ¿verdad? De esa sangre cuidada, de ese linaje que fue Abraham. Por eso es importante que nosotros vemos también otra recomendación importante, y qué mejor de los labios de nuestro grande Salvador Jesucristo. Ustedes pueden ver en la imagen a continuación de cómo Jesús interactuaba con sus discípulos en todo momento, y qué sucedió en un momento de grande dificultad que se iba a sobrevenir sobre ellos, y le preguntaron sobre las señales de lo cual iba a acontecer en el tiempo del fin. Ellos estaban preocupados, como también tú y yo hoy en día estamos preocupados de la sucesión de acontecimientos que están aconteciendo hoy en día. Por eso Jesús, así acercándose a sus discípulos, estuvo él diciéndole qué es lo que iba a acontecer. Pero mira la pregunta que le hacen sus discípulos a Jesús, y vayamos a Lucas capítulo 21, verso 9 hasta el 12. Mira lo que dice, es muy importante. Dice de esta manera: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Dice el verso 10, entonces les dijo Jesús, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos. Miren la sucesión de acontecimientos. Grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Hoy en día nos está sobrellevando una grande peste, familia, y habrá terror en grandes señales en el cielo. ¿Tú consideras que hoy en día estamos en el terror del pánico a nivel general? Saben que a pesar de esa pandemia que ha sido a nivel global, también la parte del pánico ha sido quizás más predominante en lo que es que en sí la pandemia como tal. Muchas personas se vuelven al pánico más que en sí como lo que ha sido la pandemia como tal. No debemos de minimizar lo que ha sido la magnitud de esta pandemia, porque ha sido grande, y hay registros que, aunque muchos consideran que ha sido maquillado en algún momento, ha afectado a nivel mundial. Sigue diciendo el verso 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano. Miren qué interesante, nos está dando la participación que antes de todas estas cosas nos echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Saben, familia, que también después de esta sucesión de acontecimientos tenemos que prepararnos para lo que pudiese verse como una persecución como tal. Yo te pregunto hoy, con parte directa hacia ti, amado hermano que nos estás viendo, ¿estamos preparados para una persecución si se llevase el día de hoy o en estos días venideros?
en estos meses que están por restar de este año? ¿Estamos preparados para tener una persecución o estar viendo los tiempos que son designados, como lo es Daniel 12, el capítulo 12 de tiempos y medio tiempo, hasta 1260 o 1290 o 1335 días? ¿Estamos preparados para esa persecución, familia? Es tiempo de que nosotros podamos meditar en ello. Y por eso esta predicación de COVID-19 y la salida al campo es muy interesante, a que nosotros esta predicación no ha venido a desarrollarse para o no fue elaborada para este tiempo, sino que fue la anunciada desde mucho tiempo atrás, familia. Jesús mismo lo estamos leyendo en Lucas 21, la recopilación que hizo este siervo del Señor a poder recopilar esta información y plasmarlo en Lucas 21, de que íbamos a ser perseguidos. Miren lo que sigue diciendo el verso siguiente del mismo capítulo 21, pero ahora leeremos el verso 20 al 22. Y esto es muy importante a considerar. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Verso 21. Entonces los que estén en Judea, pongan mucha atención, huyan. ¿A dónde? A los montes. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. ¿Saben que muchos hermanos ya están en el campo? A aquellos se les está invitando que no entren a las ciudades. Y a los que estemos en las ciudades, que huyamos. ¿A dónde? A los montes. Dice el verso 22, dice así: porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas en la palabra. Saben, familia, que nosotros tenemos grandes revelaciones, grande luz. Y por eso el Señor quiere que nosotros tomamos la decisión conforme a la pluma inspirada y conforme a lo que está escrito en su palabra. Cristo nos advirtió de ello, advirtió a sus discípulos que pues posteriormente en el año 70 se vio cumplida este llamado de amonestación de los labios de Cristo, que pues Cristo mismo, dice la sierva del Señor, en el hogar cristiano, nos enseña dónde vivía Jesús. Si tú tienes ese hermoso libro, El Hogar Cristiano, te recomiendo que leas también la participación de lo que es la vida de Jesús. ¿Dónde vivía Jesús? Ahí se encuentra que Él estaba en un lugar aislado para poder ser educado por su madre y su padre en la temprana edad de una manera correcta en las áreas laborales de la casa. Y así sucesivamente nos invita a que ellos también habitaron en lugares retirados de las grandes ciudades también. Sigue diciendo también la sierva del Señor concerniente a este punto importante. Miren el título de esta cita a continuación: lejos de las ciudades. Y déjame decirte que algunos de los primeros escritos de la hermana White están desde el año de 1885. Y la amonestación, el Señor nos está llamando porque en algún momento casi fueron soltados los vientos en el año de 1888. ¿Tú recuerdas esa ley que casi iba a ser tomada para esta grande nación? Desde el congresista, desde la parte de la sala del Congreso, el congresista Blair, en el año de 1888, el 21 de mayo, casi se iba a llevar a cabo una ley de carácter dominical. El 13 de marzo, el congresista Blair participó en construir y presentar ante la parte del Congreso esta iniciativa. Y fue en el 21 de mayo de 1888 que Dios permitió que un siervo del Señor, Alonzo T. Jones, se presentara para poder defender con los artículos de las leyes, como que si fuese un grande abogado ante las entidades del Congreso, las grandes personalidades del Congreso de su tiempo. Y hubo gracia delante de Dios para este siervo que tuviera así delante de los hombres, para poder no así llevar a cabo una ley de carácter dominical.
Pero el Señor está amonestando a su pueblo que debemos de salir de las ciudades. Y espero que no sea una participación emocionalista en este momento, porque estamos realizando esta predicación de salir de las ciudades, que sea por emoción, sino por convicción, familia. Que tenemos que hacer preparativos de manera inteligente. Dice el Señor también, y lo vamos a leer en algún momento, que el Señor, el plan de Él es que radiquemos en las ciudades y que vengamos a hacer la tarea de poder predicar o ejercer el hábito de poder llegar a muchos para así atraerlos a la viña del Señor y que puedan así conocer el mensaje que el Señor desea para este tiempo. Pero miren lo que dice: lejos de las ciudades. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible. Será pronto, ¿cuánto es? Como sea posible. El día es hoy, que nosotros estemos meditando también en ello. Salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirir una porción de tierra donde podáis tener un huerto. Aquí hay recomendaciones y características a la hora de la búsqueda, que tiene que tener tierra para poder tener un huerto, y lo esencial para poder ejercer un huerto es el vital líquido del agua. Una recomendación muy importante. Donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y pureza. Dice así la sierva del Señor en Evento de los Últimos Días también: mi mensaje en este tiempo es: salid de las ciudades, tened la seguridad de que la instrucción para nuestro pueblo es de radicar a kilómetros de distancia de las grandes ciudades. El Señor llama a su pueblo a establecerse lejos de las ciudades, porque es en una hora, ponga mucha atención a esto, como la que no pensamos, lloverán del cielo fuego y azufre sobre ellas. Por eso el Señor quiere que su pueblo habite a distancia de kilómetros, porque los juicios van a ser para las grandes ciudades tornadas al pecado. Y dice que literalmente lloverá fuego y azufre sobre ellas. Por eso la siguiente imagen es muy importante ver también, familia. ¿Acaso a ti no te agrada el campo? El aire fresco, también el trabajo duro, por supuesto, y la comunión con Dios. Eso lo podemos adquirir allá en el campo, familia. Aquellas sendas hermosas de los diferentes vallados, de los bosques, de los riachuelos corriendo y de las diferentes hojas verdes y la diversidad de colores de las bellas flores. Es un hábitat que el Señor quiere que tú y yo estemos compartiendo en este tiempo final. Sigue diciendo la sierva del Señor en Evento de los Últimos Días, página 86, párrafo 6, dice así: ni una familia en 100, mira qué interesante es esto, ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. ¿Hay mensaje que el Señor nos muestra si debemos estar o no estar? Déjame decirte que hay personas, hermanos en la fe de muchos años ya, que todavía consideran que es necesario estar en la ciudad, porque entonces ¿quiénes van a amonestar a las grandes ciudades? Ellos pretenden decir que los que van a amonestar a las ciudades son aquellos de los que vivan dentro de las ciudades. Pero ¿será que tenemos luz sobre esta participación? Claro que sí. Ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campos. Mira qué hermoso es esto. Donde hay campos, donde hay colinas y árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de las ciudades, del traqueteo y el bullicio de los tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Miren qué hermoso consejo es esto. Apartad a vuestros hijos, porque así vamos a tener mentes más sanas para poder así colocar en sus bellos corazones las grandes enseñanzas de vida. Sigue diciendo: y tendrán mentes más sanas, resultará más difícil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios si todavía permanecen en las ciudades.
Por eso es importante. Y miren qué hermosa imagen a continuación. ¿Y qué pueden ustedes observar si no es una bella sonrisa tal vez del rostro de esta pequeña jovencita? Del gozo de estar en el campo cultivando y la enseñanza de sus padres tal vez al ejercer lo que es el trabajo como tal de cultivar y por qué no también lo que es la cosecha. Y yo me quisiera de alguna manera permitirme, tal vez aquellos que nos están viendo en este momento, el gozo de aquellos que participaron de poder vivir en el campo, de aquella actividad de lo que en su momento fue una alegría de poder cultivar en el campo. ¿Acaso no son buenos recuerdos también gratos y hermosos guardados en el corazón? Saben, familia, que la participación de experimentar lo que es la vida en el campo es bella. El Señor quiere que nosotros experimentemos el gozo, la alegría, la quietud, la serenidad que se encuentra en el campo, lejos del bullicio y el traqueteo de las grandes ciudades. Por eso es importante que tú y yo disfrutemos de poder ejercer lo que es el trabajo. Sabemos que es arduo y difícil, sí. Tal vez nos podemos encontrar con una tierra difícil, de poder introducir la herramienta para poder así sembrar una semilla o una plantación. Pero ¿acaso la palabra del Señor no dice que con el sudor de tu frente llegará el alimento a tu mesa? Claro que sí, pero a pesar del sudor de tu frente, del ejercicio arduo, también viene el gozo de la mano también. ¿Acaso el dolor también en algún momento no produce satisfacción y alegría? Por eso el Señor hace un paralelismo con la mujer encinta, con los dolores en parto y la alegría y el gozo que da ver a su hermosa criatura tomada entre sus brazos. El dolor se olvida por la gentileza de nuestro Dios de ver a un ser que en Él puede colocar la grande participación de un amor sincero. Por eso Enoc, que caminó con el Señor, conoció al Señor de una manera diferente cuando tuvo entre sus brazos a su querido Hijo. Por eso es importante que tú y yo, más adelante leeremos también la participación de Enoc. Pero mira lo que sigue diciendo en Mensajes Selectos, tomo 2, página 408, o Evento de los Últimos Días. Dice así: insto, recomiendo a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda, mira la recomendación, a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. La obra que tú y yo debemos hacer es buscar la espiritualidad a toda costa. ¿Tú consideras que con el bullicio que hoy en día está alrededor nuestro y con las diferentes participaciones podemos construir una espiritualidad de manera correcta? La respuesta es no. Cristo está a la puerta. Por esto digo a vuestro pueblo, no consideréis que es una privación al ser llamados a dejar las ciudades para trasladarnos al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Hay grandes enseñanzas también allá en el campo, que en este momento nos estamos privando de esas grandes enseñanzas. También la convivencia con nuestra familia. Sigue diciendo, las obras del Creador son manifiestas allá, dice, al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen de Dios. ¿Sabes qué hermoso es esto, familia? Que al ver la magnitud del poder divino de nuestro Dios en la área de la creación, de una bella flor, de el bello cielo como tal, ¿acaso no dice la palabra del Señor que los cielos cuentan la maravilla de las partes de sus manos creadoras? Claro que sí. Por eso es importante que en esta fotografía a continuación, yo quiero hacerte una pregunta con corazón sincero. ¿Qué decisión tomarías tú? ¿Te tomarías la decisión de todavía estar en las ciudades o erradicar en las ciudades de manera permanente? ¿O tomarías el camino de lo que nos lleva al campo? ¿Qué decisión tomarías tú? Yo puedo observar a mis queridos hermanos de diferentes iglesias de nuestro ministerio que comparten diferentes
piezas hermosas en las diferentes redes sociales, de videos hermosos del campo, de personas que ya participaron de ir al campo. Y qué hermoso es eso, sí. Y qué de la siguiente imagen de poder ir a un río, un arrochuelo, donde podamos disfrutar de lo que es el sonido del agua, cómo corre por las diferentes sendas en las cuales el agua, el Señor ha permitido que corra para alimentar a toda aquella vegetación y animales y fauna por medio de la agua. Por eso es importante, familia, que tú y yo tomemos una decisión, no por emoción, sino por una convicción serena en Cristo Jesús. Por eso el Señor nos recomienda, dice, estad quietos vosotros para poder escuchar mi voz, dice el Señor. El Señor nos tornará a poder ser bendecidos, pero tenemos que estar quietos para poder así escuchar la voz, la dulce voz de nuestro Señor. Miren lo que dice la sierva del Señor en la Review and Herald el 10 de septiembre de 1903 en esta imagen. Destrucción de millares de ciudades. Miren qué interesante el título. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción, una idea, que se pudieran imaginar de la destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi entregadas a la idolatría. Yo te pregunto a ti, mi querido hermano, ¿tú has visto con tus propios ojos, ya sea por los diferentes medios de comunicación, que hay grandes ciudades a lo largo de todo lo que es el mundo como tal? Y si nos trasladamos en nuestro territorio, aquí tal vez en California, ¿será que hay grandes ciudades que están entregadas a la idolatría y al pecado como tal? La respuesta es sí. Pues a esas grandes ciudades vendrá, como tú no tienes idea, la mano de Dios a tocar a esas ciudades tornadas al pecado. Y algunas de ellas ya fueron tocadas en el pasado, como lo es San Francisco, como lo es Nueva York también. Déjame decirte que con mucho respeto quiero decir esto. La ciudad de Nueva York ha sido atacada grandemente por esta pandemia. Tú has visto las imágenes, cómo podemos nosotros apreciar de cómo ha llegado esta pandemia a atacar, no solamente a lo que es aquí en la Unión Americana, pero también en los otros países de Sudamérica, que algunos cuerpos han tornado a estar incluso en la calle como tal y no poder como familia dar la despedida como es recomendada a su ser amado. Por eso es importante que nosotros veamos la recomendación de Dios y también de la pluma inspirada por el espíritu de profecía. Miren lo que dice referente a lo que es al siervo Enoc. Hay que trabajar, dice la siguiente imagen, en las ciudades desde puntos de avanzada. Yo sé que tú conoces mucho sobre este tema, tal vez, sobre puntos de avanzada. Hay que trabajar en las ciudades desde distancia, puntos de avanzada. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Mira qué hermoso es esto. Como pueblo que tú y yo guardamos celosamente los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades, tal como lo hizo el siervo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, sí, pero no vivir en ellas. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puntos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, mira la pregunta que se podía generar, ¿no serán amonestadas las ciudades? Como muchos hoy en día lo decimos, tal vez. ¿No serán amonestadas las ciudades? Sí, dice el ángel, pero no por el pueblo de Dios que viva en ellas, sino mediante sus visitas realizadas, regulares, para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Por eso es importante, familia, que nosotros veamos que, aunque pareciera de alguna manera un poco tentador hablar de este tema, porque puede tornarse tal vez a diferentes puntos de vista a cómo poder interpretar ello, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros seamos guiados por la gracia del Espíritu Santo. Miren lo que dice referente la siguiente imagen, la sierva del Señor. Dice, las ciudades populosas serán barridas. ¿Tú crees que California es una ciudad populosa? En todas partes hay hombres que deberían ocuparse en el ministerio activo
y dar el último mensaje de amonestación a un mundo caído. Este es nuestro trabajo, familia. Este es nuestro trabajo, queridos hermanos, de poder, como ministros del Señor, de manera activa, dar el último mensaje de amonestación a un mundo caído. Este es el momento de poder levantarnos y poder decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Por eso agradecemos a Dios por esta plataforma, de este canal que incansablemente está haciendo su trabajo de predicar a tiempo y fuera de tiempo. Sigue diciendo: aún no se ha realizado la obra que desde hace mucho tiempo ha debido llevarse a cabo para ganar almas para Cristo. Se ha descuidado cruelmente a los habitantes de las ciudades impías, que dentro de tan poco tiempo serán visitadas por calamidades. El poco tiempo está cerca para ser visitadas por grandes calamidades. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Aunque pareciera un poco difícil poder imaginarse, tal vez nosotros tenemos que estar en la escena, tal vez de Noé, de que en su tiempo, 120 años estuvo predicando, el siervo del Señor, predicando a grande voz. Viene un grande juicio para esta grande tierra, pero le consideraron en algún periodo de la predicación, desistieron muchos de aquellos que eran partidarios de este mensaje, desistieron y fueron a engrosar las filas de la parte contraria y anunciaron, aún así, participación de decir: estás loco, el Señor no va a hacer esto, nunca ha llovido en la tierra. ¿Cómo lloverá en este tiempo? Si lo traducimos así, ¿cómo lloverá fuego del cielo y azufre? Tú estás loco, el Señor es puro amor, no va a poder hacer eso. Por eso es importante que las grandes calamidades están predicadas para este tiempo. Así que, mi querido hermano, hemos estudiado en estos breves minutos cuán importante es considerar la amonestación de Dios a lo largo de su palabra, que desde el principio no fue el plan de Dios que tú y yo y toda la descendencia de Dios, del pueblo escogido, habitase en grandes ciudades. Por eso el Señor quiere que hoy nosotros podamos meditar en su espíritu y no ser llevados por emoción, como muchos hermanos hoy en día dicen: hermanos, ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Estamos envueltos en pánico, no sé, no tengo a dónde irme, no sé a qué lugar tengo que irme. Déjame decirte que no te preocupes por el qué tienes que hacer, solo escucha la voz de Dios. Así como el siervo del Señor le dijo y le habló el Señor, también a ti te hablará por la sana instrucción de su palabra y por el espíritu de profecía, y también por oración y por meditación en su palabra. Sabes que muchos hermanos hoy en día están corriendo más por preocuparse de salir al campo, y es muy buena opción, sí. Pero más que todo ello, yo quiero invitarte a que ores, a que te consagres a Dios, porque si tú pretendes que si no tienes la gracia y el espíritu para poder entrar al campo, déjame decirte que tú tal vez serás una piedra de tropiezo, tal vez allá. Muchos que están en el campo ya tal vez, o que quieren ir al campo, no están preparados espiritualmente. ¿Y qué decir de lo físico? Por eso tenemos que pedir la ayuda de Dios, que nos prepare física y espiritualmente. Por eso, mi querido hermano, ora al Señor. ¿A dónde tú tendrás que ir? Si te quedas aquí en Estados Unidos, porque no hay un registro en el espíritu de profecía que te diga a qué nación, a qué país, a qué lugar tienes que irte, no hay escrito tal. Muchos quieren maquillar lo que es una respuesta de que dicen: no, el espíritu de profecía dice que hay que irnos a los lugares donde nosotros hemos nacido. No hay cita tal. Pero déjame decirte que nosotros debemos de considerar que el Señor nos llevará para hacer una buena obra. Al campo no nos vamos para poder estar en una área de descanso, estar durmiéndonos, sino estar siempre de la mano de nuestro Dios.
Así que, querida familia, que el amor de Dios guíe nuestras decisiones, que el amor de Dios tome nuestra vida, nuestra familia, y que sea Él quien nos lleve a la paz y a un puerto seguro. Considerando que Él es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas. Por eso es importante, querida familia y hermanos, que este pequeño tema ha sido para meditar. Y espero en el amor del Señor que no sea algo alarmante, que sea un tema de alarma, de decir, escuché al pastor Altuve que nos dijo que debemos de salir de las ciudades. El Señor nos ha invitado a que tomemos la decisión de escuchar su voz. Pero al escuchar su voz, no coloquemos primeramente nuestras decisiones, sino la decisión del Eterno. Él es nuestro guía. Él es el que nos protege. Él es el quien nos llevará a un lugar de refugio. Aunque estemos en el campo y estemos cultivando nuestro propio cultivo, hay una cita del Espíritu de Profecía que aún si almacenamos comida en grande manera, aún las hierbas, el campo, la fruta, muchos, aquellos que en aquel momento no se podrá comer, comprar ni vender, nos arrebatarán alimento que hemos resguardado y tendremos que huir. Y para eso tenemos que estar preparados también. De un lugar que hemos construido de resguardo y de guardar alimento de reservas, también tenemos que huir tal vez de ahí en su momento. Mi querido hermano, quiero finalizar en el nombre poderoso de Cristo Jesús, haciéndote un llamado para que tomes la decisión de entregarte de todo corazón a las manos de nuestro Dios. Yo sé que tal vez tú has tomado la decisión de bautizarte ya, tal vez de hace muchos años atrás tú te bautizaste ya. Pero yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús que hoy este momento de reflexión sea de manera diferente. Que medites en el Señor y que pidas perdón. Arrepentíos, dice la Escritura, para que el Señor podamos tener gracia ante sus ojos. Confesad vuestros pecados, los que pareciera que no encontramos de decir, Señor, tengo que confesarte mi pecado. Mi querido hermano, hoy es el tiempo de preparación. Hoy tal vez pudiera ser el último llamado. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que podamos estar unidos orando para que este ministerio y todos los ministerios alrededor del mundo, que son aquellos que en verdad llevan el mensaje a toda tribu, lengua y pueblo de manera sincera y directa, sigamos predicándolo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que haga resplandecer tu rostro sobre ti y haya sobre ti paz. Mi querido hermano, que el Señor te bendiga ricamente. Ha sido un placer y esperamos en otra ocasión poder compartir otro espacio de predicación. Que el Señor te bendiga.